New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en New Horizons Radio y bueno, pues en este segundo bloque se sienta con nosotros nuestra coordinadora de ciencias del Colegio Bilingüe New Horizons, experta en el área y también en el tema de nutrición y con quien estaremos conversando sobre el tema de los herbicidas, pesticidas de uso en la agricultura sobre todo y su vinculación con el desarrollo de algunos tipos de cáncer en los humanos. Hemos visto recientemente cómo en Estados Unidos se ha dado una sentencia con la compañía Bayer, específicamente, quienes estuvieron llevando una litis judicial a propósito de que hubo una persona afectada y que decía que era por el uso, ¿no?, de este pesticida que había desarrollado o el tema de la enfermedad. Entonces, Ana viene a darnos un poquito de luz. ¿Qué tanto hay de cierto? ¿Qué tanto no hay? ¿Cuál es el real impacto que tenemos? Y, bueno, si se da en todos los órdenes, porque estamos hablando del tema de la agricultura, pero si eso impacta en las ciudades, el tema del alimento, cómo esto influye en el crecimiento de la planta, por ejemplo, o desde que el alimento llega hasta nuestra mesa. Bueno, pues bienvenida una vez más a New Horizons Radio. Gracias, hola, ¿cómo está Faunli, Ana? Gracias. Muy bien, gracias Ana Laura. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito. Todo el mundo conoce, digamos, ya hemos visto mucha evidencia con relación al tema de los glifosatos y cómo afecta, sabemos lo de Monsanto y las demás empresas que se dedican a la producción de estos digamos, estos químicos, ¿no? Que acá en República Dominicana la presencia de herbicidas es masiva. O sea, aquí hay muy poco control con respecto a eso y realmente hay libertad plena para el uso de ellos. O sea, no hay ningún tipo de control sobre quién lo utiliza, cuánto utiliza, si tú quieres comprar Roundup o cualquier otra o cualquier otro agente primario de cada una de esas de esos químicos, pues no nada te lo restringe. ¿Cuáles son los efectos para las personas que nos escuchan del uso indiscriminado de los químicos, los pesticidas? Bien, primero hay que tener en cuenta que obviamente los pesticidas tienen un uso que hace falta, ¿no? Porque en la agricultura necesita el agricultor, el productor, eliminar la mala hierba para poder tener una producción de calidad y rentable, y los insectos. Entonces, realmente Monsanto tiene 30 años trabajando con la producción de este químico, de este producto, y es interesante que es el de mayor venta a nivel mundial, sí, ¿no? Monsanto fue comprado por Bayer, y Bayer es el que ahora ha tenido la noticia esta de el problema. Monsanto hizo el cash out antes de que se armara el rollo. Ya usted sabe. Entonces, lo cierto es que es un tema muy controversial porque hay mucho dinero detrás. Claro. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2015, en marzo del año 2015, hay una agencia internacional de científicos que se dedica a estudiar los diferentes agentes que pueden llegar a causar cáncer a la salud, o sea, al ser humano. Y ellos encontraron y hicieron un statement en marzo del 2015 que la agencia se llama, las siglas en inglés se llaman EARC, como la International Agency of Research of Cancer. Entonces ellos en el 2015 dijeron, miren, sí, hay las personas que usan glifosato tienen un riesgo potencial de desarrollar cáncer. También dijeron en su statement que es carcinogénico y genotóxico para los animales. Entonces, claro, a partir de eso fue que estalló la bomba de wow, el glifosato, porque realmente no hay país del mundo que no use este herbicida, el Roundup. ¿Y qué tipo de cáncer es el que ellos dicen que puede linfoma, desarrollar? Bueno, ellos dijeron cáncer en general, pero por ejemplo el caso de las demandas que se han presentado tiene que ver con el linfoma no Hodgkin. Non-Hodgkin's linfoma. Ajá. Sí, entonces, ¿qué sucede? Pasa un poco, el mundo de la investigación científica es
fomentado o es sostenido por fondos y esos fondos muchas veces vienen de las industrias. Entonces hay todo un tema muy grande y muy controversial en torno a Monsanto, porque Monsanto parte de su presupuesto lo dona justamente a El la... tema de investigación. O sea, que hay un Exacto. tema de intereses que afectados Muy en el fuerte, proceso. muy fuerte. De hecho, por ejemplo, en lo que es producción de granos a nivel mundial, tenemos por un lado lo que es digamos, la Agencia de Protección Europea y la Agencia de Protección Americana, US Protection Agency y la europea. Y realmente cuando uno estudia a fondo las evidencias, los papers publicados científicos, o sea, lo que viene de la agencia europea tiene que ver con el ILSI, que ILSI es una agencia de investigación científica que está relacionada con Organización Mundial de la Salud y con FAO, y Wow. por ese lado Monsanto tiene una empresa que no es directamente Monsanto, pero es de ellos, que también dona dinero. Entonces, Como debe de ser. Entonces, claro, las regulaciones, pero hay un conflicto de interés. Entonces, las regulaciones por ejemplo, del lado europeo son más laxas que las americanas en ese tema. En el tema Porque Monsanto no es una empresa americana. Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que también tener en cuenta, porque hay mucha también prensa amarillista y ahora hay muchos anuncios por todos los lados, y yo he visto hasta infografías en Instagram de que, ay, no comas esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque tiene glifosato y te vas a morir, porque te va a dar cáncer. Entonces, la evidencia científica al momento dice que, el que mayor riesgo tiene es el riesgo ocupacional, o sea, el que trabaja... El contacto directo, exacto, ¿no? La persona que trabaja con el producto. Con el producto. Uh-huh. Que en este caso sería el agricultor. En este país no se utilizan los aviones. Por ejemplo, en mi país, en Argentina... Se fumiga con avioneta. Pero, exacto, en mi país de origen. Aquí se fumiga el arroz con sí, avioneta. Sí. Ok, pero en su mayoría, yo estaba hablando con un agricultor aquí, o sea, con una persona que tiene grandes extensiones en Constanza, y me decía que lo que más se utiliza es como la mochilita. El bombeo, sí. Ajá, y con bombeo eso, manual. Exacto. Y, claro, porque es menos costoso. Sí. Pero en Constanza se fumiga también con avioneta. Okay. Y en la línea noroeste los bananos se fumigan con avioneta, el arroz en San Francisco se fumiga con avioneta, en Bonao. Entonces el tema es el riesgo de la persona que trabaja directamente con el producto. Okay. ¿Por qué? Por el contacto, la inhalación y dérmico, ¿no? Que toque la piel. Exacto. Entonces puede que queden residuos del producto a veces en qué sé yo, en los alrededores, sí, de las personas, y a lo mejor en frutos alrededor. Entonces, claro, cuando donde se hace con avioneta, hay riesgo por inhalación para el que tiene su casita a lo mejor por ahí alrededor. Ahora, los estudios hasta el momento, por ejemplo, en la Agencia de Protección de los Estados Unidos dice que, si bien el producto puede causar cáncer, si no es una amenaza para la salud pública, o sea, no lo han prohibido todavía, porque dice que si lo usan, si tiene un properly use. Entonces, el debate del momento es, ahora, ¿cuál es el properly use? ¿Cuáles son las dosis adecuadas para que no sea dañino para la salud? Entonces, en este momento es que hacen falta realmente mayor investigación para ver si el límite que indica o la forma de preparación que tiene el fabricante realmente es la... Pero en Europa y en Estados Unidos, Canadá, ¿está regulado el uso? Claro que está regulado el uso. Y entonces ahí es donde yo quiero llegar. Europa tiene sus regulaciones, Estados Unidos tiene sus regulaciones, y realmente estas agencias internacionales, por ejemplo, la Agencia Internacional del Research de Cáncer, ellos hacen estos statements para que ahora cada país redacte sus políticas de uso, sus políticas de qué va a hacer
las cosas. Porque hay productos de esos que yo puedo ir a cualquier ferretería y comprarlo. Exactamente. O un Walmart y yo lo puedo comprar. Exacto. Entonces, ¿cuál es la regulación? Explícame esa parte. La regulación es qué tanto producto... Herbicida, sobre todo, no lo puedo comprar. ¿Qué tanto herbicida, por ejemplo, si usted vive en Estados Unidos, qué tanto herbicida le está permitido comprar? Ajá. Y la dosis de cómo lo va a diluir, cómo lo va a administrar. O sea, yo puedo comprar herbicida para el jardín de mi casa y eso, pero no puedo comprar un tanque de 55 Exacto, galones. no se lo van a vender. No me lo van a vender. En cambio, si Tengo hablamos que tener de... una licencia o un proyecto para eso. En cambio, en República Dominicana, usted puede ir y comprar, comprar el tanque. No, un tanque no, puedo comprar un tanque de esos de leche cargado de glifosato. Entonces, para que también quede claro que hablamos de el uso directo, manipulación. exacto, ahí donde está el riesgo. Y el riesgo está demostrado ya, que existe. Lo que pasa es que hay que estudiar un poquitito más en cuanto a... o sea, las cantidades, ¿no? Los límites Las permitidos. proporciones. Y también es importante saber que ese no es el único herbicida que causa daño. También hay algunos países, por ejemplo, donde hay herbicidas que están prohibidos, como el DDT, uno que se llama el Lindane. Hay países que directamente no. Inglaterra, sí. Eso no se puede usar. Vamos a hacer una pausita comercial, Ana Laura, y cuando regresemos, bueno, hemos hablado del camión de pesticidas, de herbicidas que puede comprarse sin regulación. Supongamos que se use sin regulación y llega a la mesa en la fruta, en el vegetal. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda manipularlo para de alguna forma paliar el impacto? ¿O es posible que en esa transferencia, esa transportación aún siga activo este químico que tanto afecta la salud? Bueno, vamos tras la pausa a conversar sobre eso y contamos contigo tras estos minutitos de compromisos comerciales. Ya regresamos. New Horizons Radio. Gracias amigos por continuar con nosotros en esta conversación que tenemos con nuestra coordinadora de ciencias y nutricionista Ana Laura Cataño, con quien dejábamos antes de la pausa una pregunta en el tapete. Ana, estamos hablando de pesticidas, de herbicida y cómo eso afecta la salud del ser humano y que bueno, que ya experimentando en animales, tú nos contabas fuera del aire, ha demostrado también el impacto, ¿no? En muchísimos órdenes. Los alimentos que ya son afectados con el exceso de uso de este químico que, utilizado en medida controlada, pues es necesario, ¿verdad? En el proceso de producción. Pero llega a nuestra mesa la fruta, el vegetal. ¿Todavía puede tener incidencia el impacto en la salud de esos químicos? Si lo tiene, ¿cómo entonces lo tratamos, lo manipulamos en el hogar para de alguna forma tratar de limitar su efecto o reducirlo? Claro, primero hay que entender que obviamente no toda la comida que llega a tu mesa va a tener glifosato, porque estamos hablando de un pesticida. Entonces, la mayoría de los alimentos que consumimos se lavan, o sea, y se cocinan, pasan por un proceso de cocción, o sea que ahí no tendríamos problema por ese lado. El riesgo más grande está en aquellos alimentos que nosotros consumimos crudos. Las ensaladas que queremos que son saludables y terminan no siendo. Y son necesarias, pero el tema es que sí, tiene su riesgo potencial de contener restos de los pesticidas. De los pesticidas. Entonces, nada, el lavado recomendado, que es el lavado con agua, yo no voy a decir una marca, pero hay un tipo de cloro que es especial para lavar alimentos, que tiene una concentración específica, porque también si yo tratando de eliminar las bacterias y tratando de eliminar los restos de pesticidas, me enveneno con cloro. Uso el cloro de limpiar para limpiar los vegetales, pues me estoy es dando... otro tipo de... Entonces me va a dar, también me voy a dañar la salud. Entonces esa es otra salvedad, porque yo he visto mucho aquí en el país que se utiliza para lavar los vegetales el cloro de limpiar, eso es un grave error, porque la concentración es muy elevada, entonces hay que usar el cloro especial de lavar vegetales. Que es más suave. Exacto, una concentración más suavecita. Entonces, lavarlo en 3, por ejemplo, por cada galón de agua se utiliza una X cantidad de gotitas que viene de ese con sus cloro, instrucciones el producto. y tú lavas tus vegetales, los dejas ahí en remojo por 10 minutos,
Luego entonces... Ruegas a Dios que ninguna mosca se pose sobre Ya ella. tú sabes. Sí. Las vamos entonces a sacar esa agua, si usted quiere lavarla otra vez con agua de botellón, y entonces ya tiene por lo menos más probabilidades de haber eliminado los riesgos, ¿verdad? Por otro lado, quería hacer la aclaración de que toda la información que yo les estoy comentando, eso es evidencia. Ustedes pueden entrar en PubMed, en qué sé yo, en todas las páginas donde usted ve las investigaciones científicas sobre el tema, y usted va a encontrar esa evidencia en la que yo me estoy basando. O sea, no estoy hablando de lo que dijo Te voy nadie a en especial. un par de observaciones con relación a esto. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el uso indiscriminado del glifosato, sobre todo porque afecta a insectos que para nosotros sí son necesarios, como es el caso de las abejas y los abejorros. O sea, sin abejas nosotros no tenemos polinización, y sin polinización nosotros no tenemos entonces frutas, y no vamos a tener la producción que necesitamos realmente. Y las abejas se está demostrado que son favorables al ecosistema por miles de razones. Entonces la fumigación indiscriminada es muy peligrosa por ese sentido también. Pero además los animales, o sea, el animal que está en pastoreo, si tú fumigas de manera constante el potrero tratando de sacar la maleza, tú le estás poniendo todo ese veneno en el cuerpo al animal. Y si es un animal que termina en la mesa, entonces ya también tenemos la presencia de químicos en las carnes y viandas que estamos consumiendo. Pero otro punto fundamental, tú hablabas ahorita fuera del aire del tema de las supermalezas, es decir, aquellas malezas que se convierten resistentes a los agroquímicos. Que ese es digamos, uno de los efectos secundarios de la utilización de este pesticida, que está produciendo la aparición de supermaleza, porque claro, se hacen inmunes. La naturaleza No, está resistentes, la naturaleza está preparada para superarse, para defenderse, claro. Entonces se van apareciendo, o sea, lo que la gente llama mala hierba, ¿verdad? Más resistentes a estos agroquímicos. Entonces la gente termina combinando, que es lo que yo he visto, que te combinan glifosato con lindane, con qué sé yo qué, con otro con tipo DDT. con otro tipo, exactamente, con otro tipo de agente, para tratar de crear un cóctel que entonces sí puede eliminar esa hierba, porque esa mala hierba ha demostrado ser resistente. Y yo en lo poco que he sembrado, digamos, y la experiencia limitada que tengo, me he dado cuenta que el agricultor dominicano no entiende la naturaleza del suelo. O sea, primero no se hacen estudios de suelo antes de empezar a sembrar, para uno tener una idea idónea de qué tipo de producto tú debes de sembrar. Aquí yo siempre he dicho que el dominicano siembra lo que quiere, donde quiere. Y bueno, cuando no se le da la cosecha, pues entonces se pregunta qué fue lo que pasó. Pero además, no tratamos el suelo como un ente vivo, como un ente orgánico, como un ente que requiere de nutrientes de manera directa y permanente. Y no entendemos la naturaleza del manejo del suelo, o sea, el arado, el movimiento de la tierra, saca las semillas que están allí, digamos que en estado de invernación. O sea, para ponerlo de una forma que la gente me entienda, yo no soy agrónomo ni soy técnico agrícola, pero lo puedo describir de la siguiente forma. En un suelo tú vas a tener la presencia de muchas semillas, algunas de hierbas malas, otras de lo que tú estabas sembrando, digamos, y esas semillas, muchas de ellas no germinan, sino que sencillamente se quedan en estado dormitando, invernando, por ponerlo de una forma sencilla. Y después te salen. Y después salen acá en el huerto con los estudiantes, perdón la interrupción, pero teníamos una tierra que nos donaron, una tierra buena, y con esa tierra la utilizamos para germinar, y le llamamos sustrato sorpresa. ¿Por qué? Porque de ahí salen plantas que nosotros estamos después sacando fotos y mandándoselas al asesor del huerto. ¡Ah! ¿Y qué es esto? No sabemos. Y han salido, por ejemplo, 2 o 3 tipos de plantas. Un melón salió ahí que no sabíamos y estaba en el sustrato sorpresa. Porque estaba contenido en la tierra. Entonces, cuando el campesino viene y ara, cuando el agricultor viene y ara la tierra y voltea la tierra para refrescarla, digamos así, lo que está realmente sacando toda esa semilla y provocando que esa semilla pueda germinar. Muchas veces esa semilla es semilla de maleza.
Entonces, algo que a mí me ha dado resultado y que estoy tratando de hacer de una manera muy intensa es el utilizar el estiércol de los caballos como abono. El estiércol ya maduro es un abono, enriquece de nuevo la tierra y me reduce el uso de los químicos, porque entonces ya la maleza no crece. Porque yo estoy volviéndole otra vez a enriquecer el terreno, porque tú no puedes tú sencillamente sacarle. No, exacto, eso es lo Cuando que tú iba. solamente le sacas al terreno, entonces las únicas que sobreviven son la maleza. Y luego entonces venimos a envenenar el terreno. Entonces, de hecho, hay 30 años donde el producto más usado para eliminar maleza ha sido este que estamos hablando, famoso, con del glifosato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo único. De hecho, como ahora hay toda esta controversia en torno a los riesgos de la utilización de este producto, están empezando a surgir investigaciones de, ok, ¿qué otras alternativas se van a utilizar? Y hay muchas alternativas interesantes. Lo que pasa es que, claro, necesitan tiempo, dinero para estudio Pero y desarrollo. imagínate lo que yo te estoy diciendo. O sea, tú estás utilizando Algo un abono orgánico. orgánico, me ahorro muchísimo dinero en el abono y me estoy ahorrando dinero en el químico y estoy teniendo un producto y una fertilidad y una Pero entonces, productividad del bueno. suelo muchísimo más alta. Y el acceso a ese abono orgánico, entonces, en el caso suyo, usted tiene... En el caso lo tenemos en todas partes, o sea, el Sí, hipódromo eso está está por ahí, todos la lados. feria ganadera está ahí, lo que hay es que, y el abono orgánico se puede hacer de muchísimas sustancias, ¿entiendes? O sea, cuando tú pelas una chinola, tú puedes utilizar eso para abono orgánico, cuando pelas la naranja, cuando pelas el coco, o sea, todos los subproductos, el mismo plátano, la hoja de plátano, tú la puedes utilizar y puedes generar un compost con eso. Lo que sí estamos claros que cada país debe tener un organismo que fomente la investigación de estos temas y también El que IDIAF, en el caso nuestro, y que investigue INI. de verdad y que además pero genere esas políticas públicas para política pública y regulación educación, sobre todo, es lo que yo entiendo. y o sea, seguimiento, porque una claro. cosa es que yo elabore un documento muy bonito, pero si después el agrónomo no sabe que existe, y el de la ferretería o el de la forrajería le vende todo lo que la cantidad que el señor quiere, que el comprador está comprando de pesticida, pues entonces no. Homologar lo que está sucediendo en lo que sucede en las farmacias. Que Pasa hay lo mismo productos, con los productos veterinarios. O sea, yo soy uno que digo que aquí hay productos veterinarios, por ejemplo, para la lucha contra la garrapata. En el caso de las personas que tienen ganado y que tienen caballos, aquí hay productos que se venden para como garrapaticida, que yo digo que las garrapatas se bañan en él y lo utilizan para la ducha, porque sencillamente no les hace nada. O sea, al contrario, tú tienes un animal con garrapata y lo bañas con eso y ahí es que hay garrapata, porque tenemos 30 años haciendo eso Lo mismo. y ya ese insecto se convirtió en resistente a ese producto. Entonces, tú tienes que cambiarlo. Es lo mismo que hemos hablado 1000 veces sobre la antibioterapia. O sea, tenemos un problema serio en República Dominicana con eso, porque aquí se receta antibiótico por cualquier cosa. Entonces, al final, nos convertimos en resistentes. Eso es lo que está pasando ahora, hablándolo de manera muy específica con el caso de los químicos, con estas hierbas, digamos, malas hierbas superpoderosas que tú estás describiendo. O sea, que tenemos que realmente legislar y tenemos que normar y regular y tratar de crear conciencia en la ciudadanía dominicana de cómo es que se deben de utilizar los pesticidas y cómo nosotros debemos de trabajar los suelos para tratar de reducir el número de pesticidas. Porque si yo utilizo, aún sea una avioneta, como tú dices, o sea, primero pongo en riesgo las comunidades que están circundantes, que prácticamente en el país entero tú no vas a encontrar una zona donde tú digas, mira, yo puedo fumigar indiscriminadamente y no voy a afectar a nadie. Pero también estoy afectando a los insectos que son sanos, Sí, como las abejas. como las abejas y los abejorros, que los necesito necesariamente para polinizar. ¿Cuál es Ahora, el siguiente paso? Sí, nada, Ana? una sí buena noticia con respecto a esto es que hay estudios que se están haciendo para ver cómo yo puedo, porque este tipo de pesticidas también tiene efectos residuales en Correcto. los suelos. Entonces, en Argentina, por ejemplo, yo leí que están estudiando la utilización de algunos tipos de hongos para remover Ese problema. el glifosato de sustrato. los Lo suelos. absorbe de alguna de los forma. suelos. Pero entonces esos hongos no se los va a comer nadie. No, eso es como para hacer un tratamiento. Eso es claro, son hasta ahora en estado de estudio, digamos, de pruebas. Pero pues, si el estudio avanza, progresa y funciona, entonces la idea es, dejar en la temporada de descanso de la tierra,
utilizar esos hongos en el suelo, remueven el pesticida. Temporada de descanso de la tierra. Bueno. Qué romántica. Bueno, yo porque... Qué romántica, ¿no? Qué tierno. O sea, que tú crees que aquí hay un agricultor que va a dejar y no va a volver a Yo les sembrar. estoy hablando también en mi historial familiar. Mi abuelo se dedicaba a la siembra de trigo en Argentina, Sí, muy soya. Y, o sea, si no se le daba descanso a la tierra, se podían hacer 3 ciclos de siembra. Se sembraba Pero- otra cosa. Exacto, era, por ejemplo, yo decía, el abuelo decía, ok, maíz, trigo y soya. Era sin el Soja, año... no soya. Sí, en En Argentina es Argentina dice soja. soja. Eso. Entonces, 3 ciclos en el año. Pero, por ejemplo, lo que él hacía era hacía 2 ciclos de siembra y dejaba uno Vacío. sin O con nada. soja. No, con nada. Con nada. No, Para pero descanso. tu abuelo Pero era un él- poeta. Pero claro. Eso acá no lo Mira, van a el hacer. abuelo era un poeta Poeta. tal que sus ahorros de toda su vida, Ujú. cuando vino el corralito, Ah, bueno, Ya pero usted era un sabe lo que le poeta, pasó. pero no era verdad, no era amigo no de, era tan de- romántico. No era amigo de este señor, Dios mío, ¿cómo era que se llamaba? Ay, 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 ay. El famoso economista del Banco Central, se me olvida el nombre ahora mismo. Caballo. Caballo, sí, genio. claro, un genio. Sí, yo lo Sí, admiro, Caballo. Caballo. Caballo era un caballo, realmente. Sinceramente. Y por cierto, hoy el caballo tiene que enfrentarse en el debate, ¿tú sabías? El caballo Sí, mayor oye, hoy, qué rico, ahí, mami. te vamos a cambiar un Oye, poquito va. el tema. Está bien. No, espérate, no Ana lo cambie. Tranquila, Judas. Con relación a esto que hablamos, ¿tú crees que aquí se puede hacer, van a dejar de utilizar los predios? No, lo que pueden es rotarlo con otro Bueno, producto. rotar con otro que no sea agresivo. En los para años el que tú suelo. tienes aquí, ¿tú has visto un terreno que se utilice No, para no. la siembra de caña de azúcar, que han sembrado otra cosa? No, en el, claro que no. Eso es caña de No, esto es azúcar y caña de extensivo azúcar, e y caña de azúcar, intensivo. caña de azúcar, caña de azúcar. 500 años sembrando la misma caña de azúcar en ese terreno. Bueno, Señores, hay cosas que cuando uno la ve, ¿verdad? Uno dice, pero en serio. Porque todos los libros te hablan de lo que Ana de los Laura ciclos. le está enseñando a los alumnos de New Horizons y lo que nosotros estamos aquí viendo en el huerto, en el rancho y por donde quiera. Pero Usted justamente- tiene que rotar los terrenos y tiene que refrescarlo, tiene que hacer otra cosa. No. Caña de Es azúcar. justamente hasta que se acabe. el tema de la educación y la profesionalización de los trabajadores de nuestros campos, definitivamente. Ya lo hablábamos hace un tiempo con la gente de Conaleche, bueno, ahora lo vemos con el tema de la agricultura, porque definitivamente, lamentablemente, en toda la historia vemos cómo la gente del campo trabaja eso porque es lo que tiene a la mano. Es como una economía muy primaria, muy básica. Ya la profesionalización de esos espacios, vemos incluso como hay juventud que va integrando temas de tecnología, de nuevas formas de hacer el trabajo. Y bueno, pues ojalá este tipo de cosas puedan seguirse emulando y que de repente uno de nuestros chicos que están trabajando el tema de los huertos se dedica A al la tema de la agronomía. agricultura, a la Claro, agronomía, ¿por qué claro. no? No, A pero eso tenemos aspiramos. varios. Claro. Tenemos varios que están en eso, o sea, inclusive graduados del año pasado. Te puedo Estoy mencionar estudiando eso, algunos qué que, bueno, que qué están bueno. dedicados al tema de la Buenísimo. agricultura y son grandes productores. Y por ahí anda un Oder Jefes que siempre ha sido productor, graduado de New Horizons, productor agrícola, agropecuario, muy exitoso. También este muchacho, Eloy Cercas, también es agricultor y encargado de un ordeño muy grande. Hay muchísimos, te puedo mencionar muchos, o sea, nosotros O sea que tenemos sí gente se de todas puede partes y que trabajarlo. están curiosas y haciendo grandes cosas porque siempre lo hacen de una manera muy profesional. Tenemos que invitar a la gente del IDIAF para que vengan por acá y también lo del IBI, que en el IBI hemos tenido personas muy vinculadas a New Horizons, o sea que, incluyendo su directora, o sea que, porque este es un tema que tenemos que seguir educando a la población sobre él. Gracias, Ana. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos porque tenemos que todavía mencionar el gran tema del día de hoy. New Horizons Radio.